¿Puedes hacer el chat, Víctor? Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, recién llegado a Barcelona y con ganas del preestreno, el pase de hoy, y esta semana, como es la semana del estreno, también con ganas de compartir la peli. Porque una de las partes de montaje de la película se hizo aquí, ¿no? Sí, Barcelona pasé muchos meses. La montadora de la película es Ana Paz, muy conocida, ¿no? Es su trabajo con Carla Simón en Verano o en Alcarràs, y muchos otros trabajos con Adrián Or, las pelis muy variadas, ¿no? Con Carolina Astudillo. Con Astudillo, mi amiga. pues con Carolina también. Entonces estuvimos montando en el estudio en el que trabaja Ana aquí en Gracia, y ella empezó a montar la película en octubre y terminamos de montarla en febrero, marzo, no sé, por ahí. O sea que pasé meses en Barcelona, sí. También es una coproducción con Cataluña la película, entonces bueno, esa conexión ha estado ahí siempre. Vale, ahora yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Y es, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Hay en mí una pulsión muy clara creativa, desde siempre, desde la infancia, y creo que estas cosas que tienen que ver con la vocación es cuando se manifiestan, es ahí, ¿no? Yo siempre fui un lector de niño y un escritor de niño. Escritor de niño quiere decir que cuando nos mandaban a hacer una redacción, no sé por qué, había una sensación como que a veces eran concursos de literatura del cole, ¿no? Y había un compañero de clase, Aymar, y yo, que al principio, cuando todavía nuestra escritura era muy primitiva, hacíamos cómics y luego empezábamos a hacer cuentos. Y yo me acuerdo de un plagio incluso que hice siendo muy joven, porque ya había sentido como una presión de que tenía que escribir bien, ¿no? Porque como me había ido bien en una serie de concursos del colegio, me acuerdo que cogí un libro malísimo que había por casa de alguna de Reader Digest, así, de mi abuelo, cualquier cosa de estas que eran historias, ¿no? De cualquier cosa, desde un buceador que se mete a no sé dónde hasta te contaban el caso de lo que ha contado Bayona ahora, ¿no? Te volvían a contar Viven, este tipo de libros, memorabilia, que mezclaban todo con todo. Entonces yo siempre me he considerado desde esa infancia como un escritor, un lector, y el impulso creativo estaba siempre ahí. Y después mi carrera me ha ido llevando, digamos que mi formación tiene más que ver con la escritura, pero luego termino mis estudios especializándome en cine aquí en la Pompeu, y conozco a Isaki en el máster de documental, y poco a poco empiezo a combinar un trabajo que tiene que ver con la programación del cine y con hacer, pero no solo cine, porque yo durante muchos años he estado muy cerca de disciplinas que tienen que ver con lo artístico, con la performance, con bellas artes. Estuve de residente muchos años en un centro de arte en San Sebastián que se llamaba Artelecu, que fue muy importante en los 90, pero yo estuve más tarde en los 2000. Y ahí yo trabajé mucho con grupos de artes escénicas, con grupos de performance, trabajábamos texto, trabajábamos presencia con micrófono en directos. He trabajado durante muchos años con Itziar Ocariz, que es un artista importante del arte contemporáneo a nivel estatal, pero en el País Vasco muy importante. Entonces, siempre he querido estar cerca de procesos creativos y he tenido esa pulsión. También he publicado, y Saki hizo además el prólogo, una ficción, una novelita, que lo publicamos con una editorial de aquí catalana también, y ahí se resolvió en forma de texto, y ahora se ha resuelto en forma de película, pero siempre he querido estar cerca de ese universo, porque me he sentido parte de él, porque es una pulsión, y sin esa pulsión me parece muy difícil hacer cine. No sé cómo hace la gente, no lo sé, porque a mí no me interesa. Aunque luego hablaremos de si mi peli está más o menos construida o cómo está construida, pero no me interesa un proceso que surja solo de la cabeza y que sea una idea que uno quiere trasladar directamente a un formato. Eso, porque yo nunca he trabajado así, es como siempre he trabajado con intuiciones, con conexiones, que creo que en la película luego se ve, con disciplinas que saltan de una a otra, con la posibilidad de mezclar la coreografía con el texto, con las referencias al cine, a la cinefilia, con la literatura. Entonces, para mí eso surge de un lugar que es muy pasional y muy primitivo. Y ahí es donde yo empiezo a hacer relaciones. Luego, obviamente, para hacer una peli uno tiene que luego traspasar todo eso a un proceso
de producción mental tomar decisiones, ¿no? Pero ¿por qué hago cine? Es porque yo necesito seguir contando historias y relacionar historias entre sí. Y hago cine, pero también podría escribir, sería feliz haciendo un cómic. He hecho escénicas también en Madrid, en la Sala Pradillo. Se ha hecho obra que se defiende en un espacio escénico. Entonces, más que porque hago cines, solo puedo avanzar y crecer y estar bien conmigo mismo si la pulsión creativa tiene su espacio. Si no, pues no sé, no podría hacer nada en realidad. ¡Wow! Puedes volver a... Perfecto. La cita de Bolaño del principio es completamente reveladora. Ahí ya colocas al espectador en una situación, wow, de aviso, ¿no? Sí. Y sobre todo, como diciendo, sí, vas a ver una cosa, pero no es eso lo que crees que vas a ver. Y yo, nada más empezar la película, ya tuve que parar la película, porque pensé, hostia, 2666, que yo la vi en teatro, Sí. o sea, una pasada. Sí. Y viendo tu película digo, wow, estás como abducido por Bolaño. Entonces pienso, ¿la cita fue el principio? ¿Qué parte del proceso apareció? Apareció la cita, sí. Claro, con Bolaño. Ya citar a Bolaño estando en Cataluña ya es como que yo, incluso cuando voy a Girona y cuando estoy con Isaki por allí, y digo, joder, tío, por aquí estuvo, ¿no? La calle esa o plaza, el homenaje que le hicieron. La cita no llegó al principio. Yo tenía, cuando estaba preparando el dossier para el ICA, que digamos es como la obligación que te pones como para ir armando, y tienes que contar a alguien de qué va tu peli y tienes que ir armando, ¿no? Y a mí me gustan esos dossieres, completarlos. Trabajamos mucho en ello. Había varias citas. Recuerdo que había una cita de Albertina Carri, del Cuatreros, de la película, que me gustaba mucho, que hablaba también de memoria. En su caso, bueno, ella hizo Los Rubios, ¿no? Que es una peli que también habla de, bueno, ella en primera persona, de su experiencia como hija de desaparecidos, y habla de la historia argentina, habla de muchas cosas interesantes. Entonces, yo no tenía, al principio, esa cita de Bolaño no estaba. Pero hubo en el Reina Sofía una performance súper interesante que a mí me gusta mucho, que es un poco un clásico porque la referencia es Fahrenheit, ¿no? La novela de Bradbury y después película de Truffaut, ¿no? Que depende de la generación que sea, quizá conoce una cosa u otra, o ninguna, o la serie que se hizo después, creo, ¿no? Creo que se hizo una peli luego, así como contemporánea, ¿no? Bueno, el caso es que esa performance del Reina en la biblioteca del Reina Sofía, que está ahí debajo, que la ves desde arriba, un artista invitó a una serie de intérpretes a aprenderse de memoria un libro. Y una amiga mía, que es una escritora, Violeta Gil, que también trabaja en una compañía de teatro que se llama La Tristura, ella fue Amuleto, como Ichazo, que trabaja en La Tristura, exacto. Pues ella se aprendió Amuleto, que es el libro del que he sacado la cita. Entonces, yo con Violeta, que es muy amiga íntima, y Violeta ha trabajado en nuestra película porque ha sido la coach de Manuel Egozque, o sea, de nuestro actor, porque yo a Manuel Egozque lo conocí como intérprete de La Tristura. O sea, esto va a ser todo un continuo. Y también estaba en la de León Simigliani. Y también estaba en Arquitectura Emocional, exactamente. Entonces todo aquí va a ser como... Pero así es un poco mi vida también, ¿eh? Y mi forma de trabajar. Es como tu película. Sí, es muy así. Es que es así, ¿eh? Desconexiones, sí. Encuentros y desencuentros. Es muy así, y esto yo lo he aprendido de la literatura, realmente. Entonces vuelvo a Bolaño. Ella fue Amuleto, y ser Amuleto quiere decir que se iba acercando gente a ella y ella recitaba Amuleto. Y se aprendió el libro. Es que fue un trabajo, bueno, ella es muy buena. Es para hacer una película. Sí, es para hacer una película, exacto. Pero ya, como ya la escribió Ray Bradbury y luego Truffaut la hizo muy bien, muy estética. Entonces, a mí esa cita me resonaba mucho, pero cuando yo estaba en ese proceso de buscar referencias, otras películas, otros textos, otros libros, apareció la cita otra vez de Bolaño, que yo tenía el libro en casa y lo leí, y fue tan preciso en el hecho de justamente que él dice, esta es la historia de un crimen, pero no lo parecerá, porque soy yo la que lo cuenta. Es justamente lo que estábamos contando. O sea, estas cosas que suceden que no son casualidades, que tienen que ver con
esta manera de conectar cosas, de estar vivos mientras estás haciendo la peli también, porque es muy importante eso. Yo no estoy haciendo la peli desde la cabeza solo, estoy haciendo la peli desde muchos lugares a la vez. Ojalá fuera un pulpo que tiene el otro día veía, esto ya es una deriva que hago, pero veía un pequeño documental así sobre, bueno, las pelis de Painlevé que retrata como animales y demás, pero bueno, veía otra cosa y me enteraba que un pulpo, las neuronas no las tiene solo en el cerebro, sino que las tiene en los tentáculos, ¿no? Y me dije, wow, qué interesante, ¿no? Bueno, el caso es que la cita fue muy precisa, y aparte de ser precisa, me servía para incorporar a la peli desde el principio una familia, que es esta literatura, que Bolaño es un gran representante de ella, donde todo es posible, donde en la página capítulo 2 estás en México, luego estás en Montevideo, luego estás en Barcelona, luego un personaje aparece y desaparece, luego hay un personaje misterioso que tiene una conexión con un detective salvaje secreto, luego hay, o sea, esa forma de, el placer de narrar, que en el cine contemporáneo, para mí Argentina sigue siendo el lugar en el que se sucede. Ginás, con Historias Extraordinarias, con La Flor, Laura Citarella, también son muy buenos los rumanos con cómo cuentan, pero es otra manera. Entonces, incorporar a Bolaño desde el principio a mí me parecía un lujo que te da la cita, que Borges inventaba citas. Entonces, tú pones la cita, en el caso de Borges era pongo la cita que quiero y pongo un nombre extraño para que luego a partir de ahí ya todo entre de otra manera. Entonces, en este caso era incorporemos a Bolaño a la familia de esta película. Incorporar a Bolaño es para mí incorporar eso, una tradición literaria, ¿no? Donde el relato, la narración es algo vivo y es un placer y es un juego. Y si hablas de Bolaño, hablas de Cortázar, porque ¿qué otra cosa si no Rayuela es un juego donde incluso puedes leer la novela de manera cronológica o no, que todo Ginás ha aprendido de ahí? Y si incorporas a Cortázar, incorporas a Borges con el juego de la ficción dentro de la ficción, con hablar de la historia, y te acuerdas de Hugo Santiago, ¿no? De la película de Invasión, ¿no? Entonces, estaba pensando en todo esto, ¿eh? No, claro, pero es que es así, ¿no? Como este hombre ha visto Invasión. Hombre, claro. Y la invención de Morel. Sí, claro. Pero es que juego, ¿no? Hay una tradición que después para mí en el cine francés, y esto lo hablo mucho con Andrea Queralt, que es nuestra productora, es de Cataluña, pero es nuestra productora francesa, que trabaja en las pelis de Oliver Laxe, produciendo desde Francia. Hablábamos mucho de Rivet, ¿no? Sí. Y hablábamos mucho de Rivet haciendo Pont du Nord, por ejemplo, y el juego en el que dos actrices, pues en esa peli, Pascal Oyer y Bull Oyer, es una peli de espías, es una peli de madre e hija, es una peli de karate, es una peli de amor, es una peli de la periferia de París, donde ya los barrios se están derribando, como cuando Romer hizo Las noches de la luna llena, que es otra de mis pelis de referencia, por Pascal Oyer. Entonces, yo siempre tiro mucho de mi tradición literaria, de mi tradición cinéfila, de mi tradición escénica y artística, porque soy un espectador curioso. Siempre lo he sido, lector, también observador del cine, ¿no? Entonces, Bolaño para mí quiere decir todo eso. Y en el fondo quiere decir, juguemos con las herramientas del lenguaje sin miedo y saltemos a ese lugar, que es el único lugar desde el que puedes hacer algo, que es un abismo, pero que se sostiene en la tradición de las disciplinas. Porque si tú saltas y está Bolaño a tu lado, dices, bueno, pues está Bolaño. Y si está Isaki a tu lado, dices, pues ya somos 3. Y si está Isa, ya somos 4. Y luego entran Lola y Ana y dices, bueno, pues mira, al final somos un grupo saltando y eso ya no te da miedo, ¿no? Pues va por ahí. Pero siempre es un lujo tener a Bolaño cerca. Has citado, ya has hablado bastante sobre muchas cosas, pero yo, por ejemplo, el tema del doble. A mí me fascina en tu película el tema del doble. Sí, sí. Porque todo lo que ocurre puede ser un reflejo de otra cosa. Y a mí el tema del doble me fascina en Herzog, por ejemplo. Sí. Como no, en Isaki. Sí, bueno, es que claro, es el doble por excelencia. Su expo del Pompidou era eso. Sí, o sea. El doble. Y también, ahora que hablabas del relato, me acuerdo de que Sonia también lo ha citado, Javier Rebollo, en Muerte y ser feliz, ¿no? Sobre todo en Muerte y ser feliz. Sí. Pero a mí lo que me gusta de tu película también es el formato, porque está rodada en cine. Sí. Que es 35, 16. Es 16, pero para mí muy bien fotografiada por Pablo Paloma, que es un director de aquí catalán. Pues explícame por qué 16. Vale. Y sobre todo explícame también cómo consigues esa forma. Porque
Wow, es una forma que tiene mucho pozo. Parece ser que lo importante no es lo que está pasando en la película, sino lo que le está pasando al espectador. Bueno, ojalá, ¿no? Que fuera así. Te voy a hablar sobre el formato, ¿no? Vamos a ir como ahí. Es una película filmada en 16. Para mí era importante, por un lado, porque yo quería retratar rostros, manos, paisajes, con una luz determinada que yo conocía muy bien, que era la luz de Portugal, que yo conocía esa zona, ¿no? Que es la Ribera del Duero. Entonces, eso, obviamente, yo amo también películas rodadas en digital hoy en día, porque hay muy buenos directores de foto que hoy en día ya no es aquello de hace unos años, que también tuvo su valor, ¿no? Si hablamos de el Dogma 95, cuando llegó la Mini DV, las primeras cámaras ahí más pequeñas, no sé qué, hasta los equipos de ahora. Pero para mí era muy importante la idea de retrato, ¿no? Y de luz en la película. Y eso solo lo podía conseguir con el fílmico todavía. Más allá de que, bueno, para mí, Albert Serra habla mucho de filmar como si fuera incorporar la idea de performance a la filmación, ¿no? Que sean, y yo también, y filmar en 16 es ponerte unos límites y unos condicionamientos que tienen que ver con, bueno, que tienes un material, que tienes que cargar, que siempre pueden asaltarte lo inesperado, que después lo mandas, tú no lo ves, porque yo no estoy en el combo nunca. O sea, yo no miro el combo ni loco, ¿no? O sea, yo estoy al lado de la cámara siempre. Como hace Albert Serra. Sí, como hace Albert y como espero que... Bueno, no sé, cada cual tiene su estilo, ¿no? Entonces me parece todo bien en ese sentido. Pero bueno, el fílmico a mí me estaba ofreciendo algo que tenía que ver con una tradición, con una luz, con un misterio, ¿no? Y después, que mi peli también es una peli de alguna forma portuguesa. Así como incorporas a Bolaño y te metes a tu equipo a una tradición, si incorporas Portugal en tu película y vas y haces una peli en la que incluso hay un fado de Amália Rodríguez, vas y te incorporas también a tu familia del Salto, pues a Oliveira, Branca de Neve, la tradición de los contemporáneos que van desde Tabú, Las Mil y Una Noches... Miguel Gómez, aquel querido mes de agosto, te incorporas a un João Pedro Rodríguez y todos los que mejor están filmando en 16 en Europa son los portugueses. Porque siguen filmando, es un formato que les gusta, lo han incorporado a la tradición. Hay coloristas, nuestra colorista Andreia, que es la que ha trabajado con La Fábrica de Nada, con todas las pelis últimas que tenemos así en el catálogo. Andreia, es que tienen una teoría del color, de cómo tiene que ser el negro en 16, de cómo el verde... O sea, es como un lujo poder trabajar con esa gente. Entonces, a mí todo eso, y después que Isaki, como productor, también había trabajado en 16, en su dueto sobre el sur, ¿no? Sobre la caleta de Cádiz y, bueno, ese retrato que hace de Isma y de Cheito, ¿no? Sí, entonces lo de Isaki es el retrato y el doble del retrato. Exacto, sí. ¿Cómo era aquello? Eso es. Sí, porque siempre que filmas a alguien, está su sombra y su espectro. Sí. Bueno, eso ya hablaremos también, sí. Porque en tu película hay mucho del... Por ejemplo, es una película que consigue ser atemporal. ¿Esto cómo se consigue? Porque a mí me fascina el cine. Sí. Porque todo este rollo, cuando empieza una película con el mapa, se ve un mapa. Hace muchos años que yo no vi un mapa en una película. Luego se ve el libro aquel de mapas, que todo el mundo lo llevaba en el coche. Taxi, sí. El del coche, sí. Y luego está contado a través de 3 episodios, 3 tartas, y dices, wow, pero estoy en una peli, estoy en Los Paraísos Perdidos de Basilio Martín Patino, estoy en algo así, ¿no? He vuelto a los años 80 y demás. Además, ayer fue un día un poco raro, porque veo Robot Dreams ambientada en los 80, y ahora veo la tuya y digo, coño, he vuelto a los 80. Bueno, pero hay algo de... ¿Cómo se logra ser atemporal? No lo sé, pero hay algo de... Depende, ¿no? Pero hay algo de incorporar de forma muy natural y entender que hay una correspondencia y una afiliación entre los orígenes y lo más nuevo, porque yo trabajo en el Festival de San Sebastián y yo estoy todo el año viendo películas y me veo desde la Cámara de Oro de Cannes, que me parece una peli que tengo muchas ganas de volver a ver porque me gusta mucho, pero creo que en esa peli sucede algo que me interesa un montón. Veo desde eso hasta, también he programado en Tabacalera durante muchos años, entonces nos podemos hacer una retro, yo qué sé, pues, o con el equipo de Filmoteca o de Nosferatu, y de repente te haces el Polar francés o te haces un Murnau completo, ¿no? Entonces, para mí esa línea es fundamental. Y en esa línea, en el ir y venir en esa línea y en entender
que hay una correspondencia y que puedes ir a las vanguardias para decidir cambiar de formato e irte a un formato redondo, porque mi referencia ahí no es Xavier Dolan cuando hizo Así y en esa película, que también lo vi y me pareció muy chulo que un director joven hiciera eso. Mi referencia son las vanguardias. Sí. Son las vanguardias, es que, claro, y entonces me voy a Feuillade, me voy a las películas de capítulos, y entonces ahí voy y recuerdo Irma Vep, pero también recuerdo la película de Assayas y la serie. Entonces, esos juegos de ir y venir, a mí me parecen... Entonces, ser atemporal para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que en los orígenes, o sea, ya en un Méliès Lumière está todo. Es que está todo resumido, porque ya el Lumière ya sabes que es ficción y el Méliès es un documento de la época, o sea que ya las fronteras se rompen, la fantasía se activa y la toma 1, la 2, la 3 y hagamos diferentes tomas, ya está en Lumière, ¿no? En la salida de la fábrica. Entonces, entender eso y a la vez ser consciente, porque a mí sí que me gusta estar en el tiempo presente, entonces yo veo muchas pelis contemporáneas y también creo que mi peli dialoga con el cine contemporáneo, pero también resulta, o por lo menos yo tengo la sensación de que muchas pelis que me gustan dialogan con esa filiación, con esa historia, con esos orígenes, con esos lenguajes que durante mucho tiempo eran comunes, pero llegó un momento en el que un tipo de película tenía que ser eficiente. Y eso era lo único que se le pedía. Y aún hoy en día se le pide, ¿no? Eficiente en el sentido narrativo, eficiente en el sentido de entretenimiento, eficiente en el sentido de los tiempos. Que no dure más de 90, por favor. Que entretenga. Que tenga los 3 actos muy marcados y que el personaje psicológicamente cierre su círculo. Entonces, a mí eso no me interesa tanto porque mi tradición es otra. Mi tradición sí es narrativa, pero yo siempre he considerado que la narración y el relato es un espacio de experimentación pura, porque generalmente asociamos el cine experimental a los formalistas norteamericanos de la costa este o de la costa oeste, y ahí están Brakhage o un Mekas, pero Mekas es un narrador. Sí. Entonces, ¿por qué no entender que una peli narrativa también puede experimentar con el relato? Por eso a mí a veces que me han puesto mi peli en alguna sección de nuevas voces, no sé qué, y de repente me pone con otras pelis como muy experimentales y yo digo, no sé por qué me habéis metido en esta sección, yo creo que todos deberíamos estar en una única sección y yo reivindico que el espacio de la narración y del relato también es experimental, porque eso ha existido siempre en la historia de todas las disciplinas. También ahí podemos seguir trabajando. Todo eso quizá hace que la peli sea temporal a su manera, ¿no? A su manera. Si hablamos de Isaac y la Cuesta, hay que hablar de Isaac Campo. Exacto. Porque este es el doble. No sé quién es es como aquella novela de Saramago, ¿no? El hombre duplicado, que uno encuentra uno igual que él. Y no sabe cuál es el real. Claro. ¿No? Pero yo creo que los dos hacen buen conjunto. Sí. Y también Andrea Queralt, o sea... Claro, porque la historia la empiezas tú y luego buscas para que te... O sea, en realidad es por suerte un encuentro de amistades que nos conocemos desde hace mucho con Isaac y sobre todo y con Isa, y que luego su carrera y sus carreras son ya directores o guionistas muy experimentadas. Entonces empiezo escribiendo yo una historia, un relato, pero todavía muy primigenio, y incorporo muy rápido a Andrea y incorporo muy rápido a Isa y a Isaac al principio como productores amigos y luego Isa como guionista, ¿no? Entonces, por eso digo que al final ha sido un encuentro de amigos, pero que no es... Bueno, voy a intentar juntarme con unos amigos para hacer algo que no sabemos hacer, porque ellos saben hacer muy bien cine, porque están continuamente haciendo cine y además haciendo propuestas, ¿no? Y entonces, esa es la familia primigenia. Después también hay producción vasca, después se ha ido incorporando. Es una copro España, Francia, Portugal. En Francia estaba Andrea, en Portugal una productora que se llama Upar Films. Después termina incorporándose al final del proceso e Inicia Films, de aquí de Barcelona, Valérie Delpierre, que también ha sido como una socia que nos ha ayudado mucho. Ha pasado por aquí. Claro, me imagino. Pues Valérie también porque nos... a mí cuando me emociona algo tengo que ir al encuentro. Claro, hay que buscar y ir a las fuentes, sí. Sé que ahí hay algo. Sí. Pues todo ese equipo de producción, digamos, terminó acompañando la peli, ¿no? Y a veces es verdad que los dobles funcionan. En este caso también en nuestra película hay una figura geométrica que es un triángulo, porque hay una madre, un hijo. Bueno, y en guión ha sido un poco así, porque han estado Andrea Queralt, Isaac Campo y yo. O sea que el triángulo durante mucho tiempo también fue importante, las 3 partes de la película más la postdata. O sea, ha habido varias geometrías, la doble y la triangular. Bueno, hay 2 madres. Sí. A ver qué te parece mi reflexión. Hay 2 madres y también 2 hijos. Sí, exacto. Sí.
Totalmente. Porque una recuerda al hijo y otra tiene presente a ese hijo. Sí. O sea, es un hijo partido en dos. Sí, hay algo bonito en eso, en la idea a mí me encanta ese momento. Sí. Y sobre todo cuando... Bueno, no vamos a desvelar cosas. Vale, sí, pero es verdad, hay dos madres y hay dos hijos, eso es así. Porque el doble, mira, el doble de alguna forma está incorporado... Luego igual hablamos, no sé si me vas a preguntar con eso, pero te voy a dar otra referencia de estas que me gustan a mí, de conectar cosas, ¿no? El título de la película es un poema de un heterónimo de Fernando Pessoa, de Álvaro de Campos, que es... Si antes hablábamos de Portugal y la cinefilia, ¿qué decir de Pessoa y sus heterónimos, ¿no? Que también es... O sea, así como Kafka, también que es un escritor que puedo apreciar mucho, se desdobló dentro de sí mismo, ¿no? De alguna forma, porque también era doble, porque era ese escribiente con un trabajo así como muy funcionarial que luego tenía la metamorfosis dentro, ¿no? Pero Pessoa decidió dar nombre a sus acompañantes, ¿no? O sea, formar una familia propia, ¿no? Entonces, el título de la película es un texto de Pessoa que dice, además es muy pessoiano en ese sentido, es de Álvaro de Campos, pero dice, sí, es claro, el universo es negro, sobre todo de noche, sobre todo de noite. Y ya en esa frase que incorpora claridad y oscuridad, ya en el texto, ya estaba, para mí esto ya estaba, el hecho de utilizar este título para mí y que Pessoa estuviera, nadie tiene por qué saber que viene de Pessoa, es un título que me regaló Isaki también. Isaki me dijo, siempre he querido filmar una película que se titulara Sobre todo de noche, pero Víctor, leyendo y viendo tu proyecto, creo que podría ser esta. Entonces y yo le dije, joder, si me lo regalas, yo feliz, porque tiene algo de misterioso, tiene algo, pero con esto, ¿no? Te digo, la peli a veces es doble, a veces pero a veces es triple. Esto que dices de lo fantasmal es muy importante. Sí. Estas dos madres y estos dos hijos, efectivamente, los heterónimos, ¿no? La posibilidad de hacer... ¿Quiénes somos? Somos el presente, lo que somos en el presente, lo que hemos sido, lo que hemos podido llegar a ser. En la peli hay un deseo que es muy de un tipo de cine que puede tener que ver, bueno, y de una épica, ¿no? Que es la posibilidad de cambiar tu destino. Sí. O de imaginar, si tú tienes un mapa ego, eres un joven, tienes 18, esa vida, tú miras un mapa de Argentina, de Uruguay, y te puedes imaginar y proyectar allí, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ser otros, o vayamos a otra referencia cinéfila absoluta y que en nuestra peli está puesta de manera explícita. Una mujer que se tiñe el pelo para ser otra. Hitchcock. Sí, totalmente. Marnie la ladrona o Vértigo, que Vértigo es la peli de la doble, ¿no? Sí, de la fantasmal, de las dos mujeres, de la presencia-ausencia de un personaje, de la muerte y vida, de la resurrección, o sea, y Marnie, porque Marnie empieza la película siendo morena, roba en una especie de biblioteca, que para mí fue una inspiración muy directa, se queda en los baños escondida y después... Borges era bibliotecario. Y Borges, bueno, claro, es que Borges y las bibliotecas del mundo, ¿no? Entonces, esto del doble, o de la... Creo que en nuestra peli, en ese encuentro de los dos personajes, de Vera y Cora, también termina una siendo un poco la otra, porque hay un momento en que el personaje que es más retraída al principio, que es Cora, que es Ana Torrent, decide, voy a ser yo la que entre, la que haga el último gesto. Eso lo ha aprendido de Vera, ¿no? De observar a Vera. Entonces, hay números, hay dobles, hay triples, hay... Vera, Cora... Sí, con eso, ¿no? Bueno, hay una peli que yo soy muy fan este año, no sé si has podido llegar a verla, Los delincuentes, de Rodrigo Moreno. No. Pues te la recomiendo mucho, vale. Se estrenará el año que viene, ojalá, creo que la lleva Filming, creo. Estuvo en Cannes. ¿Es argentina? Es argentina, vale, sí. Creo que en los próximos estrenos... Eso es, estará por ahí. Pues esa peli, que yo me identifico mucho, de Rodrigo Moreno, que es un director que yo admiro mucho, vale. Y que por suerte lo he conocido y ahora hemos coincidido, hemos estado en Chicago juntos, hemos estado en un par de festivales, y él vio mi peli también en Chicago, y él juega mucho a esto, a acrónimos, los juegos, y es una peli que asocio mucho a la mía, y en la nuestra, sí, yo no pensé tanto Vera, Cora como que fueran nombres así, pero sí que hay mucha posibilidad de, bueno, lo doble, lo triple, como tú decías, sí. Wow, Víctor, me hablas de muchas cosas, es súper interesante. Lola Dueñas y Ana Torrent, o sea, yo me imagino a mejores actrices para tu peli. Ya sé, todos sabemos de dónde vienen y tal, sí. Y la tradición que tienen en el cine español. ¿Pero por qué ellas y no otras? Claro, ¿Qué pregunta más tonta? Ya lo sé, Víctor. Pero pero hay algo que es bonito de hablar, creo, que es... Bueno, varias... Hay como...
Todo el rato se mezclan como detalles muy concretos del proceso y después ideas generales sobre el cine, ¿no? La idea general sería el momento en el que tú ves y encuentras a las actrices de tu peli y ya sabes que son ellas, pero todavía queda mucho para rodar, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas durante el proceso. Tú ya solo deseas que ellas puedan hacerlo, porque ya no pueden ser otras. O sea, durante un tiempo está abierto. En las primeras versiones de guión yo no había pensado en ninguna actriz española porque estaba pensando en los personajes, pero llegó un momento en el que ya se definió y fueron ellas. Y mi temor ahí fue, es que ya no pueden ser otras, porque Cora es Ana Torrent. El cuerpo de Ana, su introspección, es un personaje que puedes entender asociado a esa profesora de piano, y en cambio Lola Dueñas, que es una actriz volcánica, solo puede ser Vera, porque Vera necesita esa velocidad, esa fuerza, esa violencia, esa rabia, esa voz. Así, claro, esa voz. Un poco ronca. Exacto, ¿no? esa voz, ¿no? Entonces, en el momento en el que son, ya no puede suceder de otra manera. Pero la forma en la que llegaron fue al principio, bueno, pues dentro de un proceso de cómo se hacen las pelis, de que estábamos en pandemia, yo no podía viajar a Madrid, hablamos, Isaki me animó a que investigáramos como, bueno, también en el mundo de las actrices, había unas directoras de casting, mandamos un par de páginas del guión a las agencias, pero yo no podía verlas en directo, entonces me llegó un vídeo de Ana, entonces dije, claro, Ana, pues todo lo que decías tú, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Para mí siempre será varias a la vez también, ¿no? Porque es desde la niña del espíritu hasta la niña de Criacuervos, sonando Janet de fondo, hasta Tesis y la primera peli de Amenábar filmada en la Facultad de Periodismo de la Complu. Hizo El Nido de Arrimiñán, sí. Sí. Sí, son pelis densas, sí, exacto. Entonces, hasta Verónica, ¿no? Sí. Que de repente, con el papel que hacía en la peli de Coixet, entonces, de repente es una actriz que atraviesa todo eso, y lo mismo con Lola, desde Almodóvar, Rebollo, Celia Rico, sus Goyas, su carrera en Francia, todo, ¿no? Entonces... y esa voz. Tiene una voz muy potente, ¿eh? Pues te diré, estas son como ideas generales, pero de cosas pequeñas y que a mí me gustan de la peli es, yo cuando conocí a Lola, pensando en la peli, porque teníamos amigos comunes, Lola vivía en Portugal, como Vera. Entonces yo fui a visitarla y pasamos 3 días allí. Y obviamente ya al día 1, después de la primera comida, ya sabía que era ella, estuvimos leyendo, hablando, escuchando música, y para mí ahí ya quedó muy claro que era. Pero ella me había llamado por teléfono porque Lola es muy directa y muy pasional, entonces ella, a través de Isaki, a través de algún amigo común, sabía que yo estaba preparando una peli, y ella a mí no me conocía, porque o sea, yo no soy un cineasta conocido, hay gente que me conoce en otros círculos, pero ella sabía que yo estaba preparando algo y algo le había contado a alguien, como que estate atenta, ¿no? Y ella me llamó sin conocernos. Ella madruga mucho porque estudia por las mañanas, entonces yo tenía un mensaje a las 6:30 de la mañana que yo escuché y digo, hola Víctor, soy Lola Dueñas, me han dicho que estás preparando esta peli, me han hablado muy bien, me han hablado de ese personaje, me encantaría saber más, por favor, hablemos cuando puedas, ¿no? Entonces, claro, yo llamé a Isaki, que me ha llamado Lola, sí, me pidió el teléfono, entonces se lo pasé, pero me ha llamado a las 6:30 de la mañana, pues, bueno, ella madruga mucho, bueno, eso yo lo supe después que madrugaba mucho, y bueno, el caso es que yo le dije, bueno, Lola, espera, que todavía estoy muy en el inicio y estamos en pandemia, ahora que líe, bueno, pero cuéntame, y le mandé un par de cositas y dijo, vale, Víctor, es que este personaje soy yo. Ella luego me contó la anécdota de cómo participó en Zama de Lucrecia Martel, y que fue un poco así, que ella admiraba mucho en ese caso a Lucrecia Martel, y cuando supo que Lucrecia estaba preparando una nueva película después de mucho tiempo, ¿no? Porque Zama costó llegar y todos estábamos esperando la nueva película de Lucrecia, cuando supo Lola que Lucrecia estaba, consiguió también, bueno, a través de amigos, no sé si, pues me imagino que, bueno, Pedro Almodóvar también era el productor de Zama y demás, bueno, consiguió el contacto y quedó con ella, le dijo, es que quiero trabajar en tu película. Entonces, en mi caso, que yo no, joder, Lucrecia, ojalá, ¿no? Admiro mucho el trabajo de Lucrecia, pero era, Lola intuyó que ahí había algo, leyó un par de cositas que le gustaron y me dijo, Víctor, es que Vera soy yo, igual todavía no lo sabes, pero soy yo. Y efectivamente, yo me tuve que tomar un tiempo, porque todavía es mi primera ficción, ¿no? Y entonces, pero Isaki y Isai me ayudaban y me decían, Víctor, con ellas la peli va a crecer muchísimo. Y también porque en el guión nosotros podemos llegar hasta este lugar y tú puedes tener tus mejores intenciones, tus mejores intuiciones, tus mejores, lo que sea, iluminaciones,
en el mejor de los casos. Pero el cine, como arte colectivo y como un arte donde los cuerpos se resuelve en el set ahí, esas dos voces y esos dos cuerpos me iban a llevar la película hasta lugares que uno no puede imaginar, porque tú puedes escribir la mejor frase del mundo, pero después depende qué cuerpo y voz lo diga, va a resonar en una catedral gótica o en una discoteca de barrio, con todo el respeto a las discotecas de barrio. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que la peli podía resonar, ¿no? Entonces ahí hizo como un eco. ¿Puedes volver? Perfecto. Ya hemos hablado de Lola, de Ana, de Tan. Explícame un poco el proceso del montaje, cómo fue, porque es una película muy troceada, en muchos momentos es muy Bresson la peli, con las manos, sí. Todo eso. Y luego también es muy aséptica. Es como, has hablado también del polar francés, y yo me acuerdo de Melville, sí. que Melville es muy pam. Sí, sí, de hecho, el final, que no vamos a desvelar, es muy melvilliano, porque es pam, pam, pam. Ya está. Te tengo que contar esto y te lo cuento, pam, pam, pam. Y además, en el tema de Bressoniano, lo que decía él en el nota sobre el cinematógrafo, de generar la empatía a través de otro mecanismo más indirecto, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero tú lo haces mucho durante toda la peli. Sí, pues el montaje, ritmo, la estructura de la peli. Como decíamos antes, ¿no? Trabajé con Ana Paz. Por ejemplo, para que veas cómo fue el trabajo intenso, en el guión, en ninguna versión, que hicimos muchas, había capítulos. O sea, eso surgió con Ana, de experimentar en la sala. Después Ana tiene un método que es muy curioso y que en nuestro caso sirvió y vino muy bien, que era, ella imprime unas fotos, que son el primer fotograma de cada toma, y las imprime sobre un papel de imán, y después tiene una serie una pared, digamos, que es magnética, ¿no? Entonces hay un trabajo con Ana de montaje que es muy físico, porque estamos de pie moviendo las fotos de un sitio a otro y te permite ver de un vistazo la peli, porque hoy en día que trabajamos todos en formato, ¿no? Pues aunque rodemos en cine, obviamente hemos montado en un programa, ¿no? Que es muy diferente a montar en Moviola, porque yo viendo simplemente pues, la peli aquella de Pedro Costa de Straviuliet, ¿no? Que ahí entiendes que hay algo físico. Pero aquí recuperamos esta idea de alguna forma de lo físico con este método de Ana, de estar de pie, de poder mover bloques de 8 fotos aquí y ver qué pasa. Entonces, había algunas cosas que en guión, porque a mí también me gusta escribir así, estaban muy definidas. El corte, por ejemplo, a veces el corte era muy definido en el guión, pero en otros casos encontramos con Ana estructura de la película, esto que decíamos de la austeridad, ¿no? De eliminar, quitar muchas cosas que tenían que ver con lo cotidiano. Madrid era más largo, San Sebastián tenía partes donde interactuaba Cora con su alumna, donde Egos hablaba con su compañero de trabajo. Todo eso terminamos eliminándolo para que el encuentro y el diálogo y la emoción de ese encuentro y de las palabras dichas surgiera en Portugal, ¿no? Entonces fuimos eliminando para que Portugal tuviera el peso que queríamos darle. Entonces el trabajo de montaje consistió en definir bien esa estructura, en ver cómo las partes funcionaban entre sí, en depurar e irnos a esto que decíamos bressoniano y en centrarnos en Portugal. Y a la vez, y esto volvemos a lo doble, nuestra película también tiene un apartado muy importante de lo doble, en el sentido de que el bloque 1, el bloque 2 podrían ser sin ningún diálogo y sin ninguna voz, porque hay algo que sucede después, que es que toda la película está acompañada por las voces en off de las actrices, ¿no? Entonces se combina lo visual, observar a estos personajes realizando una serie de acciones cotidianas, con que en voz están contando algo. Entonces, y eso también hubo que terminar de definirlo en la sala de montaje, porque nosotros obviamente rodamos el primer bloque
Y yo rodé con Lola la voz después del primer bloque, porque Lola estaba su personaje estaba como en el momento preciso emocional como para poder decir esa voz. Y eso era como un rodaje en sí mismo, porque hicimos tomas, muchas, de diferentes tonos de voz, y con Ana tuvimos que ir haciendo ese montaje puro de sonido, ¿no? De voz. Entonces, en nuestra sala de montaje sucedían a la vez las imágenes, donde había un sonido directo, donde podía haber una voz de fondo del juez diciendo no sé qué, y a la vez estaba la voz en off del personaje, ¿no? Entonces, todo esto fue un trabajo importante de sala, ¿no? Y estuvimos meses trabajando y tuvimos que tomar muchas decisiones de ese tipo y bueno, pues si al final lo importante es, tú has dicho algo, ¿no? Que es cómo eso resuena o no en el espectador y qué sensación tiene el espectador mientras la está viendo. Si se siente acompañado o no, si al principio se siente perdido o no, que al principio yo creo que puede estar bien que se tenga que situar, porque quién es esta mujer, qué hace, pero muy rápidamente empezamos a contar su historia. Llega un momento en el que yo creo que la peli ya avanza, ¿no? En modo río. Pero bueno, todo eso fue, pues eso, hasta el punto de que los capítulos surgieron ahí, con Ana. Ok. Ahora para terminar, quiero que me digas una película que te haya encantado, que hayas visto hace poco y te haya encantado. Una película que haya visto hace poco y me ha encantado. Los delincuentes. Vamos a hacer la ficción de lo que hemos vivido, ¿no? Los delincuentes de Rodrigo Moreno me ha gustado mucho. La práctica de Martín Regman me ha gustado mucho. Realmente soy muy admirador. ¿Has visto en festivales? Sí, en festivales. Bueno, las dos la primera estrenó en Cannes, que yo no la vi en Cannes porque yo no viajé a Cannes. La vi en San Sebastián. Yo trabajo en el festival, pero bueno, la vi en un link para cuando estábamos todavía decidiendo. Y la práctica también la vi porque estuve en sección oficial de Donosti y la vi previamente en el proceso de selección. Admiro mucho el trabajo de los cineastas argentinos y las cineastas, ¿no? Desde Lucrecia hasta, por ejemplo, bueno, también Puan, la peli de María Alché y Benjamín Naishat, obviamente Ginás, Laura Citarella, el grupo El Pampero. Admiro muchísimo al Pampero. ¿Qué ha pasado, Alejo? Alejo Moinaski me encanta, el humor, el relato, la libertad, cómo cuentan, cómo incorporan elementos de otras disciplinas. Entonces, realmente, bueno, estuve en Mar de Plata también en el festival y ahí vi una película pequeñita que se titula El Polvo, que ahora Daniel, no recuerdo el apellido. Sigo mucho qué están haciendo. Ahora están en un momento complicado porque es posible que desaparezca el Ministerio de Cultura, o sea, pues no sé, toda la fuerza para las cineastas y cineastas argentinas, porque les admiro un montón. Y entonces esas pelis son a mí las que me llegan mucho. Y después, como te decía antes, como veo tanto cine al año, también admiro mucho el cine español, que hemos hablado, ¿no? Precisamente. Entonces ha habido una peli pequeña este año, que estuve en Donosti en la sección New Directors, que es la de Juan Macipe, La Estrella Azul, que se estrenará el año que viene, sí. Porque es una peli... Ya la conozco, sí. Sobre un cantante de Zaragoza. Exacto, pues esta peli, que es un biopic, sobre un cantante de un grupo, Mauricio Aznar, se llamaba, un grupo más birras, muy admirado por los Héroes del Silencio, por Amaral y demás. Pues la peli de Macipe, que por suerte también lo conocí, bueno, un poquito en Donosti y luego en Mar de Plata hemos coincidido y luego hay amigos comunes. Me parece una peli muy libre, muy inesperada dentro del cine español, porque obviamente estamos en un muy buen momento y hay muchas pelis, pero también ha sucedido que una peli que ha sido muy exitosa luego ha generado películas muy parecidas a ella, ¿no? Sabemos que Alcarrás fue una peli que marcó tanto, o Verano, que después hubo un montón de pequeñas películas. Entonces, claro, y todo bien, pero a mí me gusta y admiré mucho Alcarrás y Verano, pero a mí a veces me cansa cuando llego a la cuarta película que está imitando una película de hace 3 años, ¿no? Porque es verdad que muchas veces para la producción es, bueno, vamos a intentar replicar esto porque fue exitoso, ¿no? A mí me gusta cuando una peli toma riesgos. No, me parece imposible lo contrario. Y una primera peli creo que tiene que ser eso. También depende cada cual. Mi momento vital es eso, porque yo no hago esta peli para demostrar que puedo hacer otra, o para demostrar que puedo ser cineasta,
o para convencer a las teles que pueda hacer un capítulo de una serie. Yo hago esta peli porque quiero hacer esta peli con toda la libertad con la que quiero hacerla, ¿no? Entonces, eso, Macipe, con esta peli, La Estrella Azul, me parece que hace un gesto bonito, que también lo vi en las primeras pelis de Jonás, o incluso en las últimas pelis de Jonás, porque Jonás hace siempre gestos. O Itxaso haciendo su película, o obviamente un montón, porque yo me he visto todo el cine español. También en Ocorno veo un paso súper interesante en Jaione Camborda de hacia dónde va, cómo filma El Río, cómo filma Portugal, no sé, muchas pelis de este año. Bueno, Laura Ferrés, me gustó mucho el gesto de Laura, ¿no? Con la imagen permanente, una peli que es de época, musical, una peli que es de retrato, una peli que tiene humor y es a la vez triste. Bueno, pues un montón de pelis del cine español que también, tú lo has dicho antes, creo que hay un gran talento. Me gustaría que hubiera menos miedo, pero bueno. Víctor, un placer hablar contigo, muchas gracias por todo lo que me has contado, muchas gracias por tu peli y yo siempre digo hasta la próxima película. Ok, hasta la próxima, gracias.